por su tiempo, presidente. No, gracias a usted, Adriana, gracias a Telesur, un inmenso abrazo a toda nuestra América. Nuestra primera pregunta, presidente, gira en torno al documento ya firmado por los países que participan en Río+20. Yo quería saber, ¿usted está satisfecho con esto? Falta todavía que los presidentes lo aprueben en su totalidad, pero ¿está satisfecho? ¿Ecuador está satisfecho con ese primer documento? De ninguna manera, y eso que gracias a Brasil se mejoró muchísimo el documento, pero es un documento de principios, y cualquiera puede firmar aquello. Pero ¿dónde están los compromisos concretos? ¿Dónde están los límites de emisiones, compensaciones por contaminación, nuevos acuerdos internacionales, nuevos conceptos a los cuales todos nos obliguemos, como compensar emisiones netas evitadas, declaración de derechos de la naturaleza, nuevas nociones de desarrollo a las que todos nos comprometamos para evitar este concepto de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado, que no habrá planeta que aguante? Entonces no hay estas concreciones. Y en ese sentido creo que no se ha avanzado mucho. No se ha avanzado. Ecuador dicen que traen propuestas innovadoras para este Río+20. Dicen que giran en torno a 4. ¿Nos podría explicar las 4? Bueno, es los 4 pilares en que se ha basado la discusión sobre el desarrollo sustentable, que es el plano económico, un cambio de sistema económico, el plano social, que es la pobreza y la desigualdad es incompatible con la conservación. Usted no le puede decir a una familia pobre, sin trabajo, sin ingreso, viviendo al lado de un bosque, no tale el bosque, comprométase con la conservación. Entonces, la solución a este problema tiene que pasar por la eliminación de la pobreza extrema y la pobreza en general, la dimensión ambiental, que los derechos de la propia naturaleza, cambiar nuestra visión hacia la naturaleza, y se agregó un 4º pilar, que es la dimensión cultural. Tenemos una cultura donde ha sido funcional al sistema económico vigente, la acumulación, el materialismo, el consumismo. Si queremos conservar el planeta, también debe haber cambios profundos culturales. La iniciativa Yasuní. Una propuesta revolucionaria, con una lógica impecable, compensar no solo mercancías, sino valores, en terminología marxista, valores de uso. El medio ambiente es un bien público, de libre acceso. Si yo le compro un tractor a Estados Unidos, tengo que pagar por ese tractor, eso es un bien privado y se convierte en mercancía porque tiene un precio explícito y puede ser intercambiado. El medio ambiente es un bien mucho más valioso que 10 millones de tractores, pero es un bien de libre acceso. No nos tienen que compensar para beneficiarse de ese bien que lo generamos, sobre todo los países en desarrollo y básicamente los países de la cuenca del Amazonas. Entonces, esto es el Yasuní TT. Cambiar esa lógica económica y no solo compensar mercancías, sino compensar generación de valor. Y básicamente la conservación del medio ambiente y las emisiones netas evitadas. Si sacáramos el petróleo de Yasuní TT, significaría que cerca de 400 millones de toneladas de CO2 se enviarían a la atmósfera. Entonces es una lógica perfecta. Kioto está estudiando compensar, no cortar el bosque, los mecanismos RED. ¿Por qué? Porque ese bosque está purificando el medio ambiente. En términos de emisiones netas evitadas, es lo mismo limpiar que no ensuciar. Nosotros estamos diciendo, no sacamos el petróleo y no se contamina el medio ambiente. Le insisto, la lógica impecable, un quiebre en la historia de la lógica económica a nivel mundial, de la lógica ambiental, pero que no ha tenido la acogida que esperábamos, y lo entendemos, porque esta es una idea fuerza, una idea fundamental. El problema no es técnico. Todo el mundo sabe lo que está pasando. El problema es político. ¿Quiénes generamos medio ambiente y quiénes consumen? Imagínense si la situación fuera al revés. Si la cuenca amazónica estuviera en los Estados Unidos, en Europa, y nosotros fuéramos los que contamináramos. Ya nos hubieran hasta invadido para exigir compensaciones. Y por supuesto en nombre de la civilización, la justicia, la libertad, los derechos y todo aquello. Esto es un problema político. Y con la relación de poder actual, donde los países pobres o en desarrollo somos los que generamos medio ambiente, y los países ricos son los que consumen ese medio ambiente, muy difícil haber ese compromiso, al menos espontáneo, genuino, gratuito, de comprometerse a cuidar ese medio ambiente que están consumiendo gratuitamente. Se habla de economía verde, por ejemplo, pero los ambientalistas, esta economía verde que hablan en Naciones Unidas, no le tienen confianza, dicen que son falsas soluciones. ¿Usted cree en esa economía verde que plantean Naciones Unidas? Lo que pasa es que hay varias acepciones de economía verde, ¿no? Y como le están planteando ciertos países desarrollados, comparto el escepticismo de ciertos grupos ecologistas, yo también me considero ecologista, que básicamente es monetizar ciertos activos ambientales, incorporarlos al cálculo del PIB.
pero se requiere mucho más. Ya es un paso. Lo que le digo al Yasuní T es una forma de monetizar flujos ambientales, y eso significa redistribución de ingresos a nivel mundial, pero cambios drásticos, porque nos tendrían que compensar a los países que generamos esos medios, esos bienes ambientales, y esa redistribución a su vez significa contención, disminución, pero no lo suficiente. Se necesitan más cosas para evitar que se incremente la contaminación, porque en el hipotético que nos compensen por los bienes ambientales, nosotros mejoremos nuestro nivel de vida, podríamos empezar nosotros a ser los grandes contaminadores del planeta. Entonces, ¿cómo evitar esa situación? Hay que cambiar la noción de desarrollo. Esa noción de desarrollo basada en el materialismo, en la acumulación, el consumismo, que necesita de un crecimiento ilimitado, a nociones que permitan sostener este planeta. Por ejemplo, la noción de nuestros pueblos quichuas, el pueblo aymara, el buen vivir, el suma causay en lengua quichua. Satisfacer derechos básicos, pero vivir en armonía con la naturaleza, en armonía con los demás seres humanos. Entonces, primero hay que cambiar la noción de desarrollo. Segundo, enfocar a la naturaleza como sujeto de derechos. Ecuador propuso la Declaración de Derechos de Naturaleza, análogo a la Declaración de Derechos del Hombre, y por supuesto no fue acogido, porque significa compromiso, significa disminuir rentabilidad de capital, que muchas veces esa rentabilidad se basa en la depredación de activos ambientales. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el concepto que están manejando, economía verde, es absolutamente insuficiente. Se requieren de estas cosas: compensaciones por bienes ambientales, una nueva noción de desarrollo y derechos para la naturaleza. Por lo que entiendo es muy crítico con todo lo que está saliendo acá en Río +20. ¿Sirve para algo entonces una conferencia como esta? O sea, ¿va a tener, digamos, en un futuro para nuestras nuevas generaciones algún resultado que en verdad... No, sirve para poco. Y con todo respeto, agradecemos muchísimo el esfuerzo de Dilma, la acogida de Brasil. Pero, por ejemplo, del grupo del G20, acaba de reunirse en México. La inmensa mayoría regresaron a sus casas, no vinieron a Río +20, porque le insisto, Adrián, el problema no es técnico, es político. Es la relación de poderes a nivel planetario. Si son los poderosos los que se benefician del estado actual de cosas, los que pueden emitir contaminantes, los que pueden, en términos económicos, consumir bienes ambientales gratuitamente, y somos los países en desarrollo los que producimos esos bienes ambientales, ¿por qué, si actúa en función de sus intereses, se va a comprometer a compensar, a reducir, a controlar? ¿Por qué? Entonces tiene que haber un cambio en esa relación de poderes. Cambio que yo difícilmente lo veo que pueda venir del sur, de estas conferencias, etc. Va a venir del propio norte, cuando esos ciudadanos se rebelen, porque ellos también son explotados, también son víctimas. Porque estas cosas ni siquiera están en función de los ciudadanos del primer mundo, están en función del capital del primer mundo. Revise la crisis europea, la crisis norteamericana. Todas las medidas son en función del capital. Mire el salvamento bancario que se está haciendo en Europa, en España más precisamente. No se salva a los deudores, a los ciudadanos, se salva a los bancos. Todo está en función del capital. Entonces la esperanza de cambio en esa relación de poderes para llegar a concreciones, porque el problema no es técnico, es político, de relación de poderes, desde mi humilde opinión, está en los ciudadanos del primer mundo. Por eso nos da tanta esperanza el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street. Ojalá que continúen esas expresiones de rebeldía, que se logre concientizar a los países más ricos del planeta para el cuidado del único planeta que tenemos, y cambie esa relación de poderes y se pueda lograr concreciones y compromisos para dejarles un planeta a nuestros hijos. ¿Y el ALBA tiene una propuesta en conjunto? Estamos hablando con el presidente ecuatoriano, pero el ALBA en conjunto tiene una propuesta para lograr esto. Sí, se conversó con el ALBA y en función de esa coordinación pues se pudieron poner ciertos puntos en la declaración final, pero insisto, sin compromisos concretos. Siempre lo han evitado los países desarrollados, esos compromisos concretos, es decir, ya las cosas eficaces, con contundencia, límites, emisiones, compensaciones, etcétera, a eso no se ha llegado. ¿Y qué se puede hacer para presionar más a esos países que dicen los ambientalistas tienen una deuda ambiental, tienen que pagarla? ¿Qué se puede hacer a lo inmediato, digamos? ¿Cuál sería una propuesta a lo inmediato, señor presidente? Mire, yo me creo una persona optimista, pero bastante realista. Y le insisto, el problema es político. Con las relaciones de poder actual a nivel planetario, es poco lo que podemos avanzar si es que no cambia esa relación de poder, y el cambio, para mí, tiene que venir del mismo norte, los ciudadanos rebelándose ante un sistema que los explota a ellos también. Mientras no haya ese cambio de relación de poderes, es poco lo que se puede avanzar.
de los movimientos sociales se puede hacer algo? Desde los movimientos, de la sociedad civil, desde... O sea, siendo que no tienen poder, ¿no? Podemos hacer mucho al interior de nuestros países. Podemos denunciar, podemos dejar registros para la historia. Pero el cambio fundamental, insisto, tiene que pasar primero por un cambio de relación de poder. Mientras los grandes contaminadores son los países ricos y mientras los generadores de bienes ambientales, los cuales pueden consumir en forma gratuita, seamos los países en desarrollo, ¿por qué se van a autoimponer el compromiso de compensar, de reducir, de controlar, si actúan en función de su propio beneficio? ¿Por qué? Bueno, pasemos al tema ambiental, al tema, digamos, del momento para muchos. Ah, no es Río más 20 el tema del momento, bueno. Es Río de más 20, ¿cómo no? Otro tema del momento, Otro digamos, tema. señor presidente. Ya sé que me va a preguntar. Para Ecuador pidió asilo el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Va a darle asilo político. Pero está loco, imagínese pedir asilo en un país donde no hay libertad de expresión, donde hay una dictadura totalitaria, porque eso es lo que dicen ciertos medios de comunicación de nuestro país, como lo dicen en Venezuela, en Bolivia, en todos los gobiernos que no se han sometido a sus intereses. Ojalá quede claro ante América Latina y el mundo que la única dictadura que se intenta en nuestro país es la dictadura mediática de cierta prensa corrupta. Estamos analizando muy serio y responsablemente el pedido de asilo del señor Julian Assange, así que hasta que no se complete el análisis de esa solicitud, pues no nos podemos pronunciar oficialmente. Pero ¿por dónde va ese análisis, digamos? Si uno bueno, de los causales que está invocando el señor Assange, por ejemplo, en nuestra Constitución no está permitida la pena de muerte, se establece el derecho al debido proceso. Tenemos que analizar si estos derechos han sido vulnerados, si ese peligro de pena de muerte existe, etcétera. ¿Usted cree que esto le puede traer problemas con las relaciones, no con los británicos, digamos? ¿Puede sentirse ellos afectados de alguna forma, digamos, a sus asuntos internos, o cree que no va a pasar nada con eso? Bueno, si por una petición de asilo se afectan las relaciones con Inglaterra, las relaciones con Estados Unidos y América Latina debería estar afectadísimas, porque todos los corruptos de Ecuador, los banqueros que quebraron el país, han ido a pedir asilo a Estados Unidos. Periodistas que difaman, etcétera, van a pedir asilo a Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una figura establecida en el derecho internacional y todo país tiene perfecto derecho dentro de su soberanía de analizar la posibilidad de dar asilo a un ciudadano del mundo que ha pedido dicho asilo. ¿Por qué usted cree que le eligió Ecuador para pedir un asilo? Se habla que tienen una empatía muy fuerte, pero yo quería saber por qué cree usted que él pidió asilo. Él lo pone en su solicitud de asilo, porque quiere continuar su misión y le cito textualmente, porque me impresionado mucho esta frase, quiere continuar su misión de libertad de expresión sin límites, revelar la verdad, etcétera, en un territorio de paz y comprometido con la verdad y la justicia. Por eso va para Ecuador, según lo que él dice. Por eso él ha elegido Ecuador. ¿Y la empatía entre ustedes? Yo no conozco personalmente a señor Assange, me entrevistó una vez por video. Nada más por eso. Y podemos decir que sí hubo empatía, ¿no? Pero no lo conozco personalmente. Y entonces, ¿cuánto podemos saber? ¿Cuándo podemos saber, digamos, Nos tomaremos ese proceso el tiempo que sea le da? necesario, porque se trata de un asunto muy serio que asumimos con absoluta responsabilidad. Pero mientras tanto, el señor Assange se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres y bajo la protección del Estado ecuatoriano. Nuestra última pregunta, señor presidente. En los foros sociales ahora, por ejemplo, lo reconocieron a Ecuador por ser prácticamente un ejemplo en comunicación, en información, pero a la vez hay sectores, como usted bien lo dijo, que lo critican. Por ejemplo, hablan que los ministros de Ecuador dicen, bueno, no pueden hablar con los medios privados. ¿Qué le respondería usted a esos medios, a esos sectores, digamos? Porque son tan hipócritas y no dicen que ellos han vetado hace rato, por ejemplo, Ecoavisa vetó al presidente de la República. ¿Se imagina la audacia de estos negocios dedicados a la comunicación? Hay medios privados que han vetado, prohibieron a sus periodistas de entrevistar al presidente. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué son tan hipócritas? Segundo, nuestro deber es dar información a la ciudadanía. Porque yo tengo que legitimar y rentabilizar negocios privados dedicados a la comunicación. ¿Me puede decir? Porque yo tengo que dar una entrevista a un medio que está haciendo negocio con eso. Porque nos dedicamos a la comunicación. Bueno, si tanto es su vocación por la comunicación, háganlo sin fines de lucro y vamos a ver dónde estaba la verdadera vocación. Si llenarse de billetes los bolsillos o dar comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mejorar esos negocios privados con fines de lucro dedicados a la comunicación? Esta es una discusión planetaria. Ya basta de tanta hipocresía, basta de tantos temas tabú. Tenemos que discutir estas cosas.
si es legítimo que un derecho fundamental para los ciudadanos y para la sociedad, para el tejido social, como la comunicación, esté en manos de negocios privados con fines de lucro. Cuando entra en contradicción el deber de comunicar con las ganancias, por definición, ¿qué va a prevalecer? Las ganancias. ¿Y por qué, como funcionarios públicos, tenemos que ayudar a rentabilizar esos negocios? Nuestro deber es darle información a la ciudadanía, y usted puede preguntar al pueblo ecuatoriano, no hay país, no hay gobierno, probablemente en historia, que haya informado más, que haya rendido más cuentas a nuestros ciudadanos. Pero ¿por qué tenemos que legitimar a estos negocios dedicados a la comunicación? Que además muchas veces son tremendamente corruptos, ¿no? Bueno, quiero hacer otra pregunta. Mañana... Ni siquiera pagan impuestos, prensa libre, sí, libre de impuestos, porque ni eso nos pagamos. Quiero hacer otra pregunta. Mañana, bueno, continúa para volver al tema ambiental, mañana continúa Río más 20, que prácticamente el último día. Los movimientos sociales que están en la cumbre paralela, ellos quieren llevar un mensaje a esa cumbre de los presidentes. ¿Van a poder ser recibidos? ¿Ustedes podrían hacer ese...? Desconozco, usted sabe que yo no organizo la cumbre y me hubiera encantado estar en esa reunión de movimientos sociales. El problema es que el río es tan grande que había serios problemas logísticos y era como 3 horas ir hasta la playa de Flamengo, me parece, donde estaban. Nos intentamos ir, pero logísticamente fue imposible. Y lo que se va a hacer con Evo Morales y quien le habla es un evento mañana a las 11 de la mañana en la sede de la conferencia Río más 20 para hablar de los derechos a la naturaleza, donde se ha invitado a cerca de 400 de esos dirigentes sociales. Pero un abrazo a ese foro de organizaciones sociales, a los dirigentes sociales de todo el planeta reunidos aquí en Río. Nos hubiera encantado estar con ellos. ¿Qué esperamos mañana de los presidentes entonces? Nuestra última pregunta esta vez. ¿Qué podemos esperar de esta reunión de presidentes? Que bueno, que ya sabemos que es muy crítico, pero ¿qué podemos esperar? Hoy día de mañana habló una joven neozelandesa que nos dijo, espero que estén aquí no para salvar su cara, saving your faces, but saving the world, para salvar el mundo, para dejarnos un mundo mejor a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Ojalá que haya concreciones, ojalá que haya compromisos, ojalá que haya denuncia clara, sin miedo, para dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Sinceramente soy escéptico, y le insisto, hay demasiados intereses y el problema básico no es técnico. El diagnóstico lo sabemos todos, las respuestas las sabemos todos. El problema es el compromiso y para eso hay que cambiar las relaciones de poderes a nivel planetario. Muchísimas gracias, señor presidente, usted, por esta entrevista, por su tiempo. Ha sido el señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, desde Río de Janeiro. Volvemos con los estudios. Mientras en Río de Janeiro se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra Río más 20, Telesur presenta programación especial.